Bueno, pues voy a empezar. Buenas tardes, yo soy Sonia Barberá, enfermera del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Elche, y es un placer esta tarde estar con todos ustedes aquí. Voy a hablar sobre prevención y cuidados de enfermería en el paciente con osteoporosis y espero que la charla les resulte interesante y la disfruten. El índice que voy a seguir definiré qué es la osteoporosis, cuáles son los tipos de fracturas típicas, por qué es importante la osteoporosis, desde dónde podemos actuar, cuáles son los factores que regulan el remodelado óseo, qué riesgo de osteoporosis tiene un paciente, cómo se realiza el diagnóstico, cuál es el tratamiento farmacológico y qué es lo que hace una enfermera de reumatología en la consulta de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad sistémica. Sistémica significa que afecta más de una parte del cuerpo, que se caracteriza por baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que incrementa la fragilidad del mismo con el consecuente aumento del riesgo de fracturas. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, no produce dolor hasta que se produce la primera fractura. En esta diapositiva vemos tres imágenes. La primera pertenece a un hueso normal. Según la densitometría estaría entre valores entre +1 y -1. La segunda imagen pertenece al interior de un hueso con osteopenia. Osteo significa hueso y penia, carencia o escasez, por lo que la palabra osteopenia significa baja masa ósea y según valores de la densitometría estaría entre -1 y -2,5. La última imagen tenemos osteoporosis. Osteo hemos dicho que significa hueso, poro y sis formación, por lo que la palabra osteoporosis etimológicamente significa formación de poros en el hueso. Como curiosidad deciros que la palabra osteoporosis se le atribuye al anatomista francés Joseph Guichard-Duvernay en su obra Tratado sobre enfermedades óseas en el año 1751. Pero, ¿qué tipo de fracturas causa la osteoporosis? La osteoporosis causa fracturas por fragilidad, que se caracterizan por ser espontáneas, son producidas por un traumatismo de bajo impacto, es decir, un traumatismo cuya fuerza habitualmente no produciría fractura. Por ejemplo, toser, estornudar, agacharse a coger una caja o una caída de una altura no mayor a la del paciente, por ejemplo, un tropiezo o un resbalón. ¿Cuáles son los lugares más comunes de fracturas? En primer lugar, las más frecuentes son las vertebrales, que son aplastamientos o acuñamientos. Siempre producen reducción de talla, a veces, dependiendo de la localización, desarrollo de cifosis, es decir, de chepa. En segundo lugar, le siguen las de cadera o fémur proximal. Estas se asocian a una alta mortalidad, sobre todo en gente anciana y pluripatológica. Llevan una importante pérdida funcional y un consumo de recursos sociosanitarios también importante. Le siguen las fracturas de radio distal o fractura de coles, que son las de muñeca, con un 14%. Estas evolucionan bien por regla general. En la sala de urgencias se realiza una tracción de la articulación y se coloca una férula. Por lo tanto, muchas de ellas no precisan cirugía. Y las menos frecuentes son las de hombro o del tercio proximal del húmero, con un 5%. ¿Por qué la osteoporosis es una enfermedad importante? En España, la prevalencia de la osteoporosis es del 5,4%. Hay 2.945.000 españoles con osteoporosis. Estos son datos del 2019. De esos casi 3 millones de españoles, un 79,2% son mujeres frente a un 20,8% que son hombres. Las fracturas osteoporóticas afectan a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años.
Cada 3 segundos se produce una fractura osteoporótica en el mundo. Esos son 8,9 millones de fracturas anuales. En España, por ejemplo, en el 2019 se produjeron 289.000 fracturas por fragilidad ósea, el equivalente a 782 fracturas al día o 33 fracturas por hora. Es un problema de salud pública que va en aumento. El 50% de las personas que sufren una fractura osteoporótica experimenta otra en los 2 siguientes años. Y la incidencia de fractura osteoporótica aumenta con la edad, porque a medida que nos hacemos mayores, nuestros huesos también envejecen. En el hueso normal hay una secuencia de remodelación equilibrada. Los osteoclastos reabsorben el hueso viejo o dañado y los osteoblastos forman hueso nuevo. La osteoporosis ocurre cuando el balance entre la formación y la destrucción del hueso se ve alterada a favor de la destrucción. A partir de los 40 años aproximadamente se pierde masa ósea a un ritmo de 0,5–1% al año en el hombre y a un 3,5% anual en la mujer, los primeros años de la menopausia. El pico de masa ósea que se alcanza en la edad adulta, que es alrededor de los 30 años, depende de factores genéticos y factores ambientales. La osteoporosis, además de ser una enfermedad silenciosa, es una enfermedad multifactorial. Depende de factores genéticos, factores hormonales, inflamación y medidas generales. La genética influye un 60–70% con gran variabilidad entre las razas. Las mujeres blancas y las asiáticas tenemos más riesgo de sufrir osteoporosis. El proceso de remodelado óseo está regulado por varias hormonas: estrógenos, testosterona, paratormona, calcitonina, vitamina D, factores de crecimiento, etc. Los procesos inflamatorios crónicos, como artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, se asocian a una mayor pérdida de masa ósea por aumento de la resorción, que la resorción es la destrucción. La masa ósea, que para que os hagáis una idea es la cantidad de minerales que tiene un hueso, principalmente calcio y fósforo, depende un 30 a un 40% de factores osteosaludables y modificables, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, para conseguir que el pico de masa ósea sea el mayor posible. La osteoporosis se clasifica en primaria y secundaria. Dentro de la primaria tenemos la posmenopáusica o tipo 1, la senil involutiva o tipo 2 y la idiopática. Y la secundaria, que es la menos frecuente de las osteoporosis, alrededor de un 5%, suele ser debida a una enfermedad o consumo de fármacos. La posmenopáusica o tipo 1 aparece en la mujer entre los 51 y los 75 años de edad, donde la pérdida de estrógenos debido a la menopausia origina una elevación de unas proteínas en la sangre que se llaman citocinas y estas activan las células que destruyen hueso, es decir, activan los osteoclastos. La senil involutiva o tipo 2 está relacionada con el proceso de envejecimiento normal y suele ir asociada a un déficit de vitamina D. Y la idiopática es infrecuente y aparece en niños y adultos jóvenes de ambos sexos. Dentro de los trastornos de la secundaria encontramos los endocrinos, por ejemplo, hiperparatiroidismo, hipogonadismo, diabetes mellitus tipo 1. Dentro de los trastornos gastrointestinales, una enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes de malabsorción, trastornos hematológicos, por ejemplo, linfomas, leucemias, trastornos renales, insuficiencia renal crónica o trastornos autoinmunes, como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus, etc. El método más eficaz para reducir la prevalencia de esta enfermedad es su abordaje precoz, actuando sobre los factores de riesgo que la causan. Por lo tanto, los cambios de conducta, es decir, unos buenos hábitos de vida saludables, que luego hablaremos de cuáles son fundamentales para reducir la prevalencia de esta enfermedad y que estos cambios, o sea, estos buenos hábitos de vida saludables, sean mantenidos en el tiempo. Existen 3 niveles de prevención.
primaria, secundaria y terciaria, dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se actúe. La prevención primaria pretende prevenir la aparición de la enfermedad. Hay que actuar desde la infancia y la adolescencia, inculcando hábitos de vida saludables y mantenidos en el tiempo, eliminando hábitos tóxicos que puedan predisponer a una baja masa ósea. La prevención secundaria controla la evolución de los casos existentes e interviene en la evolución natural de la enfermedad. Es esencialmente medicamentosa y procura la recuperación de la densidad ósea. Aquí se incluye el diagnóstico precoz, el inicio del tratamiento farmacológico y hacemos hincapié que es muy importante en la prevención de las caídas. Y la prevención terciaria pretende mejorar la calidad y la esperanza de vida, con rehabilitación, control del dolor, cirugía si fuera preciso y prevención de las caídas. Dentro de la prevención primaria destacamos evitar tóxicos, no más de 3 unidades de alcohol al día. El tabaco es perjudicial para la salud en general, no solo a nivel del sistema cardiovascular, sino también es un tóxico frente al hueso. Estimula la destrucción ósea y además limita la absorción del calcio a nivel intestinal. No se recomienda tomar más de 3 tazas de café al día. El uso excesivo del café hace que perdamos calcio por la orina. Y no se recomienda el abuso de las bebidas carbonatadas, ¿vale? Tipo Coca-Cola. Hacemos especial hincapié en los hábitos dietéticos saludables. Se recomienda una dieta mediterránea, equilibrada, con su aporte adecuado de proteínas, sin abusar de la sal, y haciendo especial hincapié en que sea rica en calcio y vitamina D. Se recomienda la realización de ejercicio físico de forma regular y se recomienda también la exposición solar de unos 15-20 minutos en brazos, escotes y manos. Y por supuesto también hacemos hincapié en una buena higiene postural. Una persona con osteoporosis tiene que tomar 1.200 miligramos de calcio al día, ¿vale? Según las últimas recomendaciones de la SEIOM. Hace unos años se recomendaba 1.500, a día de hoy se recomiendan 1.200 y la mejor forma de adquirir el calcio es mediante la dieta. Es como mejor se absorbe y se tolera. Pero si no es posible, pues hay que utilizar suplementos, ¿vale? Para llegar a esos 1.200. ¿Qué alimentos tenemos que sean ricos en calcio? Pues, por ejemplo, vegetales de hoja verde, brócoli, acelgas, espinacas, col rizada o tipo kale, las algas tipo nori, wakame, aceitunas, judías. Luego tenemos los lácteos. A día de hoy tenemos una gran variedad de lácteos. Tenemos lácteos de origen animal, lácteos de origen vegetal, lácteos sin lactosa. Yo en la consulta recomiendo que los lácteos sean enriquecidos en calcio. Me da igual que sea desnatada, que sea entera. Si la paciente o el paciente tiene colesterol, siempre se recomienda que sea entera. Pero para llegar a esos 1.200 con los lácteos enriquecidos es muy fácil. Por ejemplo, un vaso de leche enriquecida en calcio tiene 400 miligramos. Si yo me tomo 2 vasos de leche enriquecida, un yogur y el resto de mi dieta es equilibrada, perfectamente llegaré a los 1.200, ¿vale? También hay yogures enriquecidos, yogures con 500 miligramos de calcio. Entonces puedo tomar un vaso de leche enriquecida y un yogur enriquecido, llegaría a los 900. Si el resto de mi dieta es equilibrada, perfectamente llego a los 1.200. Encontramos también calcio en las legumbres, lentejas, garbanzos, judías blanca, en los frutos secos, ¿vale? Siempre mejor tomarlos naturales porque tienen un alto poder calórico. Entonces, los que más calcio tienen, las almendras. Luego les siguen en proporciones similares las avellanas, los pistachos y las nueces. El pescado azul también es rico en calcio, ¿vale? Las sardinillas en aceite de oliva, el salmón, el boquerón, atún y luego las semillas, sobre todo las semillas de sésamo, chía y lino.
como este tipo de semillas no se pueden masticar, para que se absorban muy bien sus nutrientes, se recomienda triturarlas, ¿vale? Con un molinillo de café, porque si no las trituramos, no absorbemos todos los nutrientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 100 gramos de semillas de sésamo tienen casi 1000 miligramos de calcio, ¿vale? Unos 975 miligramos de calcio. Entonces, si uno no le gustan los lácteos o le sienta mal, puede recurrir a los otros tipos de alimentos. La vitamina D. La vitamina D asegura la mineralización de los huesos, de los dientes, ayuda a absorber el calcio a nivel intestinal y renal. Además, es decir, para que se absorba el calcio que ingerimos, tenemos que tener la vitamina D dentro de los límites normales. Además, la vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al mantenimiento de la función muscular normal. Se recomienda 800 unidades al día de vitamina D en personas mayores de 50 años. La Sociedad de Endocrinología y Nutrición recomienda entre 800 y 1000 unidades al día en personas mayores de 70 años. Hay un estudio realizado en Cataluña que dice que a pesar de tener unas buenas condiciones climáticas en España, unas 2.500 horas de sol al año, el 75% de las personas estudiadas mostraban niveles de vitamina D inferiores a países como Islandia, Suecia o Noruega. Y esto es debido a, primero, la escasa toma de alimentos ricos en vitamina D, el uso del protector solar y la poca exposición directa al sol. Tenéis que saber que el 90% de la vitamina D la produce la piel, principalmente cuando se expone a los rayos ultravioleta de la luz solar. Se recomienda una exposición diaria de 15-20 minutos. La exposición ha de ser directa, no a través de cristales. Hay que evitar exponerse al sol en las horas centrales del día, sobre todo desde las 12 hasta las 5 de la tarde, en especial en verano, y evitar las exposiciones prolongadas. También es cierto que en determinadas situaciones la síntesis de vitamina D a través de la piel no es del todo eficaz, sobre todo en gente de piel oscura debido a la melanina y sobre todo también en la gente anciana, ¿vale? Por una escasez del tejido subcutáneo. El 10% restante de vitamina D lo obtenemos a través de la dieta. Aunque los alimentos presentan cantidades escasas de vitamina D, podemos encontrarla en el pescado azul, sardina, salmón, caballa, atún. Yo recomiendo en la consulta a los pacientes que vienen con osteoporosis que tienen que tomar entre 3 y 4 raciones de pescado azul a la semana. Cuando lo digo, mucha gente me mira como que es mucha cantidad, pero bueno, yo doy opciones y os voy a poner ejemplos. Ejemplo de cena, puedo hacerme una tortilla de atún, un salteado, por ejemplo, de setas con un poquito de limón y un yogur para cenar. Eso sería una opción de cena enriquecida en calcio y vitamina D saludable. O una ensalada de espinacas baby con atún o salmón, nueces, queso fresco, tomate, pepino y luego un yogur, por ejemplo, natural. Otro día, para desayunar, me puedo hacer una tostada de pan integral o pan de semillas con queso fresco de untar o requesón y añadirle, por ejemplo, una loncha de salmón ahumado, ¿vale? O puedo comer un día lentejas con acelgas y después hacerme un poquito de boquerón frito, ¿vale? Que no es muy difícil en nuestra semana intentar meter 3-4 raciones de pescado azul. Por ejemplo, otro día para cenar media lata de sardinillas y un huevo duro y un yogur después, ¿vale? Que son opciones fáciles y rápidas de hacer. También encontramos vitamina D en el marisco, en las setas, en la mantequilla, en los quesos enriquecidos, en la leche entera, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble y va en la grasa de la leche, en la yema de huevo, en el hígado. ¿De acuerdo? Dentro de la prevención primaria, además de la dieta enriquecida en calcio y vitamina D, se recomienda la realización de ejercicio físico de forma regular. El sedentarismo aumenta la resorción ósea, es decir, el no hacer nada
come hueso. ¿Qué tipo de ejercicio físico se recomienda? Pues se recomienda que sea de fuerza o de resistencia, que sea cardiovascular, aeróbico, o el de propiocepción, que ayudan a mejorar el control del equilibrio básico para evitar caídas. Ejemplos de este tipo de ejercicios: caminar, yoga, pesas, pilates, tai chi, elíptica, bici. Se recomienda de 30 a 60 minutos diarios, ¿vale? Yo sé que muchas veces la gente no realiza ejercicio físico, pero es verdad que en la consulta hay una gran diferencia cuando ves pacientes que realizan ejercicio físico a pacientes que no realizan ejercicio físico. Y si de lunes a viernes es mucho ejercicio, pues mínimo que sean 3 días a la semana, ¿vale? En la consulta hago especial hincapié en una serie de posiciones o ejercicios que están contraindicados. Por ejemplo, tocarse los pies con las piernas rectas, levantar pesos con la columna arqueada. Esta gente mayor que se agacha para recoger al nieto de 3-4 años y lo sube en brazos, no se recomienda. Movimientos y giros bruscos con la columna, es decir, las rotaciones laterales, rotar la columna. Y qué decir que saltos y sacudidas también están contraindicados. Hacemos una especial hincapié en una buena higiene postural y una ergonomía articular. Por ejemplo, si tenemos que coger una caja del suelo, se recomienda que doblemos las rodillas. Si, por ejemplo, se me cae algo en casa y vivo sola y tengo una artrosis en las rodillas y yo no me puedo agachar, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que hagan uso del recogedor y de la escoba, que cojan el recogedor, lo barran y no flexionen la columna hacia adelante. Luego, el carro de la compra siempre se aconseja mejor llevarlo delante, ¿vale? Bueno, y seguimos con los buenos hábitos para prevenir caídas. Recomendamos que cuando se levanten de la cama esperen unos minutitos para evitar mareos, que se revisen la vista, que retiren las alfombras, cables, juguetes, que si van a subir por una escalera que se agarren a la barandilla, ¿vale? Que utilicen un calzado adecuado, cerrado y que lleve suela antideslizante. Que guarde los alimentos y los objetos de uso cotidiano que estén al alcance de la mano. Y siempre es mejor utilizar el plato de ducha a la bañera. ¿Qué riesgo tiene un paciente de tener osteoporosis? Según la Sociedad Española de Reumatología, se recomienda que la evaluación del riesgo de fractura por fragilidad no se base exclusivamente en la medición de la densitometría, sino teniendo en cuenta además factores de riesgo clínico. Entre estos factores tenemos factores de riesgo alto de fractura. Estos factores incrementan el riesgo de fractura independientemente del valor de la densitometría. Tener más de 65 años, ser muy delgadito o delgadita, tener un índice de masa corporal menor de 20, tener un antecedente de fractura por fragilidad, que mi padre o mi madre se hayan roto la cadera, tomar glucocorticoides 5 miligramos o más durante al menos 3 meses y haberme caído más de 2 veces en el último año. También tenemos factores de riesgo moderado, por ejemplo, el tabaco activo, fumar más de 20 cigarrillos al día o más de 15 paquetes al año, tomar más de 3 unidades de alcohol al día, tener una menopausia precoz, es decir, una menopausia antes de los 45 años, una menorrea primaria, eso quiere decir que yo tengo 16 años y no me ha bajado la regla, o una menorrea secundaria, que tengo la menstruación pero hay 3 o 4 meses en los que no me baja, o un hipogonadismo en el varón. Hay ciertas enfermedades osteopenizantes, por ejemplo, artritis reumatoide, el hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Cushing, hipogonadismo en el varón. También hay fármacos que comen hueso, por ejemplo, los glucocorticoides, los inhibidores de la aromatasa, que es un fármaco, es un tratamiento hormonal que se utiliza las mujeres que han pasado cáncer de mama, ¿vale? Luego la ciclosporina, la heparina, la hormona tiroidea,
la warfarina, ¿de acuerdo? Y luego hay factores también relacionados con las caídas, por ejemplo, tener más de 80 años o tener una incontinencia urinaria, tener un deterioro de la movilidad o un déficit sensorial o un déficit visual o tomar ciertos fármacos antipsicóticos, antidepresivos. Se recomienda la utilización de la herramienta FRAX con o sin densitometría para evaluar el riesgo de fractura. El FRAX es un algoritmo ideado por la OMS que, valorando ciertos factores de riesgo que ahora veremos, calcula el riesgo absoluto de tener una fractura osteoporótica y de cadera en los próximos 10 años. Tiene ciertas limitaciones, como todo, no se utiliza en mujeres premenopáusicas, tampoco en hombres menores de 50 años y tampoco en pacientes que ya estén en un tratamiento para la osteoporosis. Es una herramienta online sencilla que cualquier persona puede acceder a ella si os interesa. Dentro de los factores de riesgo estaría la edad. El modelo acepta edad entre 40 y 90 años. Pondríamos el sexo, el peso en kilos, la estatura en centímetros y responderíamos a una serie de preguntas. Si tenemos una fractura previa, si nuestros padres se han roto la cadera, si somos fumadores activos, si tomamos glucocorticoides o hemos tomado, si tenemos una artritis reumatoide, si tenemos una osteoporosis secundaria. Una osteoporosis secundaria es tener, por ejemplo, una diabetes tipo 1 o una menopausia precoz antes de los 45 o un hipertiroidismo no tratado o un síndrome de malabsorción, de malnutrición, una hepatopatía. Si tomamos más de 3 unidades de alcohol al día y luego si tenemos un valor de la densitometría en cuello femoral, añadiríamos el T-score, el valor del cuello femoral que tenemos, y le daríamos a calcular. Entonces, hay alto riesgo de fractura por FRAX cuando el riesgo de fractura de cadera es mayor o igual al 3% y riesgo de fractura principal cuando es mayor o igual al 10% sin densitometría o mayor o igual al 7,5% con densitometría. Muchas veces los especialistas tienen dudas si iniciar o no tratamiento o la paciente es reacia a iniciar tratamiento, entonces muchas veces realizan el FRAX. Y según los factores de riesgo que tenga el paciente, valoramos también el FRAX. ¿Que tiene un riesgo bajo de FRAX? Pues incidimos en los estilos de vida. ¿Que tiene un riesgo elevado? Pues directamente tratamiento farmacológico. ¿Que realizamos una densitometría y no tiene osteoporosis y además el FRAX es bajo? Pues incidimos en los estilos de vida de la paciente. ¿Que tiene osteoporosis y además el riesgo del FRAX es elevado? Directamente tratamiento farmacológico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la osteoporosis? El diagnóstico de la osteoporosis se realiza bien por una densitometría o porque la paciente presenta una fractura por fragilidad, ¿vale? El diagnóstico no se realiza por una analítica de sangre. La analítica de sangre orienta al especialista si hay algún tipo de trastorno de la salud que afecte al hueso, o si tiene la vitamina D baja, o si tiene alguna alteración que contraindique el uso de ciertos fármacos, ¿vale? Orienta al especialista, pero no da el diagnóstico de osteoporosis. La densitometría mide la cantidad de masa ósea. Se suele realizar en columna lumbar y cuello femoral. Sus valores vienen expresados en gramos centímetros cuadrados y se obtienen dos resultados. El Z-score, que compara el resultado obtenido con los valores de personas de su misma edad, talla y sexo, y el T-score, que compara el resultado obtenido con valores de personas jóvenes. Según la Sociedad Internacional para la Densitometría Clínica, recomienda que se utilice el Z-score en mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años y niños. Cuando tenemos un Z-score igual o menor a -2, tenemos baja masa ósea. Y cuando tenemos un Z-score mayor a -2, rango esperado para la edad. Por lo tanto, según la densitometría, cuando tenemos valores entre +1 y -1, tenemos una densidad ósea normal. Cuando tenemos valores entre -1 y -2,5, tenemos baja masa ósea, es decir, osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis. Y cuando tenemos valores de igual
o inferiores a menos 2,5, tenemos un diagnóstico de osteoporosis. Cuando un paciente tiene en la densitometría un valor de osteoporosis, por ejemplo, menos 3, y además tiene una fractura por fragilidad, un aplastamiento vertebral, una fractura de coles de muñeca, ese paciente tiene una osteoporosis grave. ¿Cuáles son las indicaciones de la densitometría? Pues mujer menopáusica con factores de riesgo, tener antecedentes de fractura por fragilidad después de los 45, que hayan patologías que afecten al metabolismo óseo, una sospecha radiológica de osteopenia o una deformidad vertebral. Se realiza también la monitorización durante el tratamiento de la osteoporosis, se suele realizar cada 2 años. El hueso se regenera, pero tarda mucho tiempo en regenerar, por lo que no tiene sentido hacerla anual porque apenas veríamos cambios. También está indicada cuando hay 2 o más factores de riesgo alto. Cuando tenemos un FRAX para fractura principal igual o mayor al 5% y cuando el paciente está con tratamiento con fármacos inhibidores de la aromatasa, glucocorticoides o antiandrógenos, entre otros. ¿A quién tratar? No hay una norma consensuada internacionalmente acerca de cuándo hay que instaurar tratamiento farmacológico para la osteoporosis. Están todos de acuerdo, hay un consenso en cuando el paciente presenta una fractura osteoporótica. Y la SEIOM, que es la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, considera que también hay que tratar cuando hay una osteoporosis definida por densitometría, es decir, tenemos un T-score igual o inferior a menos 2,5 en columna, cuello femoral o cadera total. El resto hay que individualizar según los factores de riesgo. Por lo tanto, no podemos comparar un paciente que lleva un tratamiento para la osteoporosis con otro paciente, porque cada tratamiento es individualizado. El objetivo del tratamiento farmacológico es reducir el número de fracturas por fragilidad ósea. Tratamos para prevenir fracturas. Dentro de los fármacos tenemos antirresortivos. Estos actúan sobre las células que destruyen hueso, es decir, actúan sobre los osteoclastos. Tenemos bifosfonatos, denosumab y los SERMs. Luego tenemos la teriparatida, que es un osteoformador, ¿vale? Que suele estar indicado cuando hay una fractura por fragilidad, porque forma hueso de una manera más rápida. Tenemos varias marcas comerciales, Forsteo, Terrosa, Movimia. Livoyiva ha dejado ya de fabricarse, Tetridar, Duratil y Sondelvay. Y luego tenemos un fármaco nuevo que salió hace poco, antes de Navidad, el romosozumab, el Evenity, que también estaría indicado cuando hay una fractura por fragilidad. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe la esclerostina, es decir, por un lado activa la formación ósea y por otro, aunque en menor medida, reduce la pérdida ósea, lo que se traduce en una reducción del riesgo de fractura. Los bifosfonatos son fármacos de primera elección en la osteoporosis de mujeres posmenopáusicas y del varón. Deben tomarse a primera hora de la mañana, con el estómago vacío y con un vaso lleno de agua del grifo. No vale que sea agua mineral ni agua de ósmosis, porque se absorbe mejor con el agua del grifo. El paciente debe permanecer erguido y no tomar alimentos ni medicamentos de 30 a 60 minutos tras la toma. Tenemos varios, alendronato, por ejemplo el Foxamás, es de 70 miligramos de toma semanal, es decir, si yo me lo tomo los miércoles, me lo tomo todos los miércoles. Risedronato, el Actonel, son 35 miligramos vía oral también semanal. Tenemos en el mercado el Actonel gastroresistente, que este es el único que se puede tomar tras el desayuno, pero se tiene que tomar también con un gran vaso lleno de agua y no nos podemos tumbar ni acostar de 30 a 60 minutos tras la toma. Tenemos uno de posología mensual, que es el ácido ibandrónico, el Bombiva, y otro es el ácido zoledrónico, el Aclasta, que es anual, que es de aplicación endovenosa, se pone en hospital de día.
Efectos adversos. A ver, por regla general se toleran bien, pero como todos los fármacos, pues tienen efectos adversos. Os voy a nombrar todos los que tiene, ¿vale? Sobre el tracto digestivo superior, por ejemplo, esofagitis, ardor. El fármaco endovenoso que se pone en hospital de día, en un porcentaje, en 30-40% de los pacientes, la primera dosis que se pone suele dar a los 24-36 horas una reacción de fase aguda o pseudogripal. Es decir, parece como si el paciente hubiera cogido gripe. Para evitar estos síntomas se recomienda que el día de antes de la infusión se hidrate muy bien, beba mucho líquido. El mismo día de la infusión también se hidrate y al día siguiente también. Puede ser que en ocasiones a algunos pacientes les dé fiebre, ¿vale? Pero si les da fiebre, con la toma de paracetamol cada 8 horas, si no es alérgico, evolucionan bien. Están contraindicados los bifosfonatos también en la insuficiencia renal, ¿vale? Cuando el filtrado glomerular es menor de 30. También están contraindicados cuando hay hipocalcemia. Tienen un riesgo muy bajito de osteonecrosis mandibular y también de fracturas atípicas de fémur. También pueden dar efectos adversos oculares y dolor osteoarticular y muscular difuso. El denosumab es el Prolia. El Prolia es un anticuerpo monoclonal humano. Está indicado en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de fractura y también para el tratamiento de pérdida ósea asociada con la supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata. Disminuye el riesgo de fractura vertebral un 70%, el no vertebral un 20% y el de cadera un 40%. Es un fármaco muy cómodo porque la posología es una inyección subcutánea cada 6 meses, ¿vale? La jeringa lleva látex, por lo que hay que llevar especial cuidado con los pacientes que son alérgicos. Se conserva en nevera, pero hay que retirar de la nevera 30 minutos antes de administrar. Aunque aguanta 30 días fuera de la nevera siempre que la temperatura no sea mayor de 25 grados centígrados. Y con este tipo de tratamientos hay que asegurar un aporte de calcio y vitamina D adecuados. Efectos secundarios, pues dolor de huesos, de articulaciones, muscular, micción dolorosa, estreñimiento. Como efectos secundarios muy raros, nombra la celulitis, una hipocalcemia y una osteonecrosis mandibular, ¿vale? Y fracturas atípicas de fémur, sobre todo si se suspende el tratamiento y no se avisa no se pone un tratamiento después. ¿Cuáles son los factores de riesgo de osteonecrosis? La osteonecrosis es una lesión oral que aparece en la mandíbula o en el maxilar y está relacionado con la extracción, la mala higiene bucal, enfermedades tipo periodontitis, diabetes mellitus, una artritis reumatoide, el consumo excesivo de tabaco. Es una lesión oral que para que se diagnostique el hueso tiene que estar expuesto más de 8 semanas, ¿vale? Entonces, nosotros recomendamos que si el paciente tiene que hacerse implantes o realizarse alguna extracción, que lo haga antes de iniciar el denosumab. ¿Qué ocurre si el paciente lleva 3 o 4 años con el Prolia y tiene que hacerse un implante? Pues aunque los reumas, si no hay ningún factor de riesgo, no recomiendan suspenderlo por el riesgo de fracturas, lo que hacemos en consulta es, como se administra cada 6 meses, al 5º o 6º mes, cuando tocaría el Prolia, de realizar el procedimiento y volverlo a iniciar cuando esté el proceso cicatrizado y no haya signos de infección, ¿vale? Luego, dentro de los bifosfonatos también tenemos los SERM, son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Estos reducen el riesgo de fractura vertebral en un 40%, pero no influyen en las no vertebrales, ¿vale? Hay un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Por regla general se pautan a mujeres jóvenes que no sufran de varices, ¿vale? Luego, como osteoformador tenemos la teriparatida. La teriparatida aumenta el número y la actividad de los osteoblastos, que son las células que forman hueso. Cuando un paciente tiene una fractura por fragilidad, lo que nos interesa es formar hueso nuevo lo más rápido posible. Y este es un fármaco, si no hay ninguna contraindicación, junto con el Evenity, con el otro que ha salido hace poquito.
Este fármaco se conserva en nevera. Es una inyección subcutánea durante un periodo de 24 meses. Cada pluma, una vez abierta, tiene una duración de 28 días. Está contraindicada en el embarazo, lactancia, en la insuficiencia renal grave, en el caso de metástasis óseas, también cuando hay una hipercalcemia y cuando hay una elevación de la fosfatasa alcalina. Todos estos fármacos tienen un programa de apoyo donde el paciente llama a un teléfono de forma gratuita y se le envían a casa un kit de inicio y las agujas. Con este tipo de fármacos hay que rotar las zonas de inyección. Las zonas de inyección suelen ser el abdomen, a 5 centímetros del ombligo, que suelen ser unos 3 dedos, la parte superior de los muslos y se lo inyecta a otra persona la parte posterior de los brazos. Como efectos secundarios, pues cefalea, calambres, artralgias, acidez, mareos, ¿vale? Pero no significa que todo el mundo padezca ese tipo de efectos secundarios. Luego, tenemos el agente de doble acción, que es el romosozumab, ¿vale? Este tratamiento también estaría indicado cuando hay una fractura por fragilidad, ¿vale? El tratamiento son 2 inyecciones subcutáneas mensuales durante 12 meses. Es un anticuerpo monoclonal, se conserva en nevera, puede mantenerse 30 días fuera de la nevera y una vez se saca fuera de la nevera, no hay que volver a ponerlo dentro de la nevera. Está contraindicado en hipersensibilidad al principio activo o excipientes, en casos de hipocalcemia y antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular. Bueno, ¿qué función realiza enfermería en la consulta con el paciente con osteoporosis? Nosotros informamos al paciente de la enfermedad, decimos qué tipos de fracturas. Recogemos una serie de datos, identificamos si tiene factores de riesgo, realizamos una valoración física del paciente, peso, talla, índice de masa corporal. En ocasiones, a veces cuando el paciente tiene dudas si iniciar o no el tratamiento farmacológico, realizamos el FRAX también, monitorizamos los signos vitales. Ofrecemos consejos y hábitos de vida saludables en el paciente y su entorno social para mejorar la enfermedad y prevenir fracturas. La dieta que sea mediterránea, equilibrada, haciendo especial hincapié en que sea enriquecida en calcio y vitamina D. Fomentamos la realización de ejercicio físico de forma regular. Y hacemos especial hincapié en las posiciones que son contraproducentes. Aconsejamos de que deje de fumar y evitar tóxicos y hacemos también especial hincapié en la prevención de las caídas. Explicamos el objetivo del tratamiento farmacológico, que como hemos dicho se trata para prevenir fracturas. Y también para potenciar la adherencia terapéutica, la correcta administración del mismo, la conservación y el manejo correcto de la pluma. En la consulta siempre se administra la primera dosis, ¿vale? Realizamos un control telefónico a los 2 meses con analítica en el caso de inicio de teriparatida para valorar posible alteración. Resolvemos las dudas del paciente y del familiar, verificamos que comprende la información recibida y entregamos un teléfono de contacto en caso de dudas o presencia de efectos adversos. Como conclusiones, decir que la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. No debemos pensar en la osteoporosis como una patología cuyo tratamiento es únicamente farmacológico. Podemos actuar y orientar a nuestros pacientes en la nutrición, cambios en el estilo de vida, evitar el sedentarismo, evitar tóxicos, alcohol, tabaco y prevención de las caídas. Y como consejo de esta charla, deciros que tengas la edad que tengas, cuida tus huesos. Muchas gracias por vuestra atención. Ya hemos acabado. Muchas gracias. Bueno, no sé si querrán preguntar algo, ¿les ha quedado todo claro? A lo mejor he ido un poquito deprisa. Dígame. Yo he tenido osteoporosis, Uh-huh. me hacía la testometría cada 2 años Sí, y poniéndome el Prolia cada 6 meses, pues llegué a tener osteopenia ahí justita. muy bien. Pero ahora en la última visita a la ginecóloga, que me he pasado un poquito, en vez de cada año
he querido recetar, porque dice que si me lo portas un año, que ahora no sabía qué efecto me iba a hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Que me quedo sin medicación, no tomo nada? A ver, el tratamiento farmacológico te lo tiene que recetar un especialista. Nosotros en la consulta a nuestros pacientes, yo por ejemplo, cuando inicio un Prolia, yo a los pacientes les digo que si tienen una fractura por fragilidad durante el tratamiento con Prolia, que contacten con nosotros porque habría que cambiar el tratamiento a un osteoformador o al tratamiento de un agente de doble acción dual, o sea, teriparatida o Evenity. Si tú has dejado de tomar el Prolia, generalmente eso es peligroso porque todo el hueso que tú has ganado, si no pones un bifosfonato después que hace que selle el hueso, todo lo que has ganado lo pierdes y entonces tienes riesgo de fractura. Por lo tanto, yo te aconsejo que vayas a tu médico de cabecera y que si él no sabe cómo tratar, que te derive al reumatólogo o que te vuelva a pautar el Prolia. Y si no lo consideras, siempre hay que poner durante mínimo un tratamiento de 6 meses con bifosfonato para sellar el hueso que tú has ganado, si no, se pierde. Y luego tienes riesgo de fractura. Ya, pero hay riesgo. Una persona que está en tratamiento con Prolia, cuando en reumatología el reuma le dice que está bien el hueso, generalmente ponen un tratamiento con un bifosfonato para sellar ese hueso que has ganado. Si no, tienes riesgo de fracturarte. Es decir, ¿nunca se puede dejar el Prolia entonces? ¿Es un tratamiento de continuidad? Es un tratamiento de continuidad que hay estudios que hasta 10 años de forma segura, pero cuando tu densitometría indica que ya no es necesario utilizar el Prolia, tu médico de cabecera o tu reumatólogo tiene que poner un tratamiento de sellado, que por regla general son bifosfonatos, para no hacer, porque a los 6 meses tú no tienes ya fármaco en sangre. Entonces, si tú todo ese hueso que has ganado con el Prolia no lo sellas con un bifosfonato, tienes riesgo de perderlo todo. Entonces yo te aconsejo que pidas cita con tu médico de cabecera y que valores si te lo resuelve el médico o te tiene que derivar al especialista. Pues a mí hicieron igual. A mí, bueno, yo primero me tomé el Fosamax semanal. Mi problema es que con 30 años y medio me quitaron la tibial. Eso es un factor de riesgo. Bueno, pues ahí estuve 10 años sin tratamiento de ninguno. ¿Puedes hablar un poquito más alto, que quieren escucharte? Yo, o sea, con 30 años y medio me quitaron matriz y ovario y entonces, claro, Una menopausia prematura. tenía una decalcificación. Hasta los 10 años no me dieron tratamiento porque me fui de pago, porque el reumatólogo de la Seguridad Social Ya. yo qué sé, hasta me hizo filtraciones en las manos, yo qué sé, así es. Y a raíz de ahí ya me empecé a encontrar mejor, me puso los parches y tal, pero los parches los tienes que tener un tiempo y calcitonina por las noches. La calcitonina ya no se comercializa en... Estoy hablando ya de 20 y tantos años. Sí, porque creo recordar que en el 2013 fue cuando dejó de usarse. Bueno, yo te estoy hablando de 20 y tantos años Sí, que a lo mejor... del tratamiento este. Y luego, la doctora Vela precisamente, Ujú, la tuve y me mandaron el Fosamax semanal. ujú. Primero tuve el CAR también, me estoy tomando los sobresos y el CAR, que eso es Calcio y vitamina D. de vitamina D. Y luego eso me lo han cambiado por el Mastical D, que es el que estoy tomando. Eso sí me estoy tomando una diaria. Es lo único que me estoy tomando ahora. Porque luego también tomé después del Fosamax, esta que has puesto tú, El Actonel, Bonviva, el mensual. el mensual, la estuve tomando. Pero luego tuve problemas con la boca, que me hicieron cosas, Ujú. me la quitaron y me dieron otro más flojo. Al final yo he tenido altibajo, pero la densitometría sí que me la hacen cada 2 años y lo mismo me subía que me bajaba. ¿Y ahora qué tratamiento estás tomando? Ahora solamente estoy tomando el Mastical D porque Muy luego bien. también me tomé el Prolia cada 6 meses, me inyectaban. Luego el dentista también decía que me podía estar perjudicando a la boca. Se lo comenté a la de cabecera y la de cabecera automáticamente me lo quitó. Y lo único que sí que me dijo que cada 2 años hacerme la densitometría y la última que me dijo, sin tomarme nada, me dijo que estaba más o menos igual, que estaba bien. Que yo había llegado a tener osteoporosis, pero luego ya me quedé... O sea, que estás en el paso previo a la osteoporosis, en osteopenia. Sí, ahora estoy así más o menos, pero dice que me mantengo. Entonces ahora solamente me tomo masticar.
Vale, pues yo te aconsejo que si mires el calcio que tiene el mastical, ¿vale? Si tiene 600 o tiene 500, y luego tú, pues tú tendrías que añadir en tu dieta diaria, porque es diaria, 600 miligramos, tendrías que tomar tendrías que añadir. Luego me dijo que me tomara 2 tazas de leche grande, que eso sí que me la estoy tomando. Lo que pasa que a mí me recomendó semidesnatada. Yo me la estoy tomando. Yo recomiendo que sea enriquecida en calcio y vitamina D. Me da igual, es verdad que las leches vegetales tienen menos cantidad de calcio que las de origen animal, pero a mí me da igual. O sea, si tu leche vegetal tiene 300, Tomo de vaca, pero semi. En lugar de pues cómprate, a mí me da igual que sea semi, entera o desnatada. que me tomara 2 tazas de leche. O sea, yo más o menos me tomo medio litro de leche en el día. Entre por la mañana o me la tomo por Sí, porque tú tienes un suplemento que a lo mejor si tu leche enriquece. Un vaso de. queso, como todos los días queso, porque el queso me gusta mucho también. Vale, pero date cuenta que tú tienes que tomar 600 miligramos de calcio al día, no a la semana. Entonces, es mucho más fácil si tu leche normal, no sé lo que tendrá porque cada varía de marca, pero un vaso de leche normal, por ejemplo, tiene unos 276 miligramos. Si tomas 2, son casi 500 más un yogur, con tus 600 miligramos de pastilla llegas perfectamente a los 1200. Yo es que ahora me estoy manteniendo, ¿sabes? La citometría dice que no me varía. También a lo mejor estás tomando, bueno, a lo mejor el mastical lleva vitamina D o estás tomando vitamina D. Claro, porque si no, todo el calcio que tomas, si tienes el nivel bajo de vitamina D, no se absorbe. Es de con vitamina D, masticar D con vitamina D. ¿Y caminas, realizas ejercicio? Y la gimnasia, eso sí que me ha ido súper bien. Vale. Yo hago gimnasia 2 días a la semana, que casi 1 hora, que voy a... Bueno, Sí, vas a. es una gimnasia suave. Ujú, Y luego los viernes hago senderismo. muy bien. Y todos los días. Ella lo sabe que yo me muevo mucho. Es muy importante caminar. Yo camino mucho, caminar me gusta mucho. Porque mi hijo me decía antes, pero aquí están los autobuses, ¿por qué no lo coges? Y decía, cuando lo tenga gratis lo cogeré. Lo tengo gratis, me sobra los viajes porque Muy bien, más ir andando. muy bien. Y yo ahora la verdad es que con el ejercicio y caminar es lo que más noto que me ha ido mejor. Sí. El ejercicio ayuda al sistema cardiovascular, a la salud ósea, a sentirse uno mejor consigo mismo también. Tiene múltiples beneficios. Entonces, sí. Entonces yo aconsejo a todo el mundo la realización de ejercicio físico. Muy bien. De siempre he sido que me ha gustado mucho caminar, pero desde que empecé a ir a gimnasia y lo de los viernes, irme toda la mañana de senderismo, yo no estoy mucho mejor. Llevo ya muchos años así, ya Muy bien. un montón de años. Pues nada, perfecto. Dime. Ay, espera, ¿quieren que le pase el micro? Sí, a ver, si tú no eres de tomar. De un yogur Mira, el se Densia llama Densia. sí, tiene 500 miligramos de calcio y además va enriquecido en un poquito de vitamina D. Sí. Date cuenta que las mujeres a partir de los 51 también se recomienda que tomen unos 1200 miligramos de calcio, ¿vale? Entonces, si tú tomas un Densia, porque además es apto para gente diabética, gente que tiene colesterol, si tú tomas un Densia tienes 500. Luego tomas otro vaso de leche, si es enriquecida tiene 400, tienes 900. Con lo que aportes en la dieta, perfectamente llegarías a los 1200, ¿vale? Dentro de los yogures, el Densia es el que más calcio tiene 500 miligramos y un poquito de vitamina D. Luego, el resto de yogures, por ejemplo, el griego, tiene más calcio que un yogur natural, pero también tiene más grasa. Entonces hay que variar. Pero bueno, si a ti te gusta el Densia y no eres mucho de tomar leche, pues con un vaso de leche y un Densia, perfectamente con el resto de la dieta llegarías a los y la 1200. vitamina D mensual, ¿no? Claro, exacto. Porque aunque lleve vitamina D, el yogur es muy poquita. Date cuenta que tenemos 800 unidades al día y en personas mayores de 70 años entre 800 y 1000. Porque ciertas personas, aunque tomen el sol, no sintetizan la vitamina D. Entonces, por regla general, la mayoría de la gente mayor tiene un déficit de vitamina D. Entonces estaría bien eso, por ejemplo, un Densia, 2 vasos de leche y la vitamina D. La vitamina D, si tu médico te ha mensual, dicho mensual, hay gente que la toma cada 15 días, pero eso va según el médico, ¿vale? O sea, según tus valores y según el médico te dice mensual, pues sí, la vitamina D, puedes tomar el Densia y un vasito de leche enriquecida, o 2, si a ti te gusta la leche y te sienta bien, Sí. sin problema. Muy bien,
muchas gracias. De nada. ¿Alguien quiere preguntar? Yo con la menopausia fui a la ginecóloga y me faltaba vitamina D, entonces me dieron Te suplementó. Me dieron el suplemento de vitamina D, pero es que también Cuidado. empecé con osteoponía. Y Osteopenia. osteopenia y ahora tengo osteoporosis. Y te ha mandado tratamiento, imagino. Empecé con prolia, pero estuve 2 años y me dolía mucho el maxilar, entonces me lo quitó y me ha dado Bombiva. El mensual. El mensual, que lo llevo desde septiembre, Muy pero bien. estuve un tiempo sin nada, hasta Ya. que me dio Bombiva. Dice que hiciera ejercicio, pero claro, yo podía hacer ejercicio por algunas tardes. Fue también la época del confinamiento. Claro, es que cuando hay osteopenia hay que también valorar los factores de riesgo de cada persona, ¿no? Y entonces, según el especialista, pues valora si a lo mejor necesitas tratamiento o no necesitas. Por eso no hay que compararnos nunca unos con otros, porque hay gente que a lo mejor a mi madre, por ejemplo, se le ha roto la cadera y a la tuya no, por ejemplo, y entonces eso también es un factor de riesgo. O yo tomo glucocorticoides y tú no. Entonces hay que valorar al paciente en su conjunto. Si tiene ciertos factores de riesgo, como los que hemos comentado, por lo tanto no te puedes comparar con otra persona. Es que yo no empecé el tratamiento antes porque dice que era muy joven todavía, hice a ver si podía, porque como también llevaba muchas contraindicaciones y todo eso. Es verdad que no hay muchos fármacos para tratar la osteoporosis y que todo tiene efectos secundarios, pero bueno, hay que probar y si no lo toleras o te sienta mal, pues siempre está el especialista que te recomiende cambiarlo por otro. Pero bueno, la ginecóloga se considera especialista en este caso, quiero decir, o tengo que ir a un traumatólogo. A ver, en mi hospital la osteoporosis normal puede tratarla un médico de cabecera, ¿vale? Pero si el médico de cabecera ve que es complicado o precisa que tiene que consultar con el especialista, en mi hospital la osteoporosis la trata el reumatólogo. Hay también en otros hospitales que la trata el traumatólogo o el medicina interna. En mi hospital la trata el reumatólogo. Eso es hablar con tu médico de cabecera, si ya ve que Pues tiene... bueno, yo es que soy de una mutua, soy de Mujeju, voy aparte. Pues en mi hospital yo pertenezco a reumatología y te digo que vayas con un reumatólogo. Al reumatólogo. Sí. Es que yo soy de Adeslas porque como son de funcionarios, mutuas Si de tú quieres una funcionarios. opinión de un especialista, siempre mejor un reumatólogo para la osteoporosis. Vale, de acuerdo, gracias. Yo tengo preguntas. Ah, vale. Es que yo estoy en Ramón y Cajal, pero estaba viendo el streaming. Y, Ah, vale, perfecto. y yo tengo mucha patología de esto. Yo tengo 53 años. Ujú. ¿Me oís? Vale. Yo tengo 53 años. Ujú. Desde hace... ¿Me oís? Me lo arrimo más. ¿Ahora? Vale, me lo arrimo. Yo llevo tomando hidroaltesona Ujú. desde que tenía 30 años. Osteopenia empecé hará 5 o 6 años y hace un año o así, la última densitometría ya tenía osteoporosis en una de las vértebras. Ujú. Empecé a tomar, es que no me acuerdo, esta que es, las botellitas estas que son... ¿En la vitamina D? no, bueno, vitamina D llevo tomando hace tiempo, calcio también tomo en pastillas. Ujú. No, estas botellitas que son de los bifosfonatos, que es una a la semana. Bueno, hay varios. Bueno, eran unas botellitas de beber. Sí. Y eso me sentó muy mal. Ujú. Me lo cambiaron por el ácido ibandrónico, me Ujú. sentó todavía peor. Ahí sí tuve una reacción Alérgica, a lo mejor. alérgica, no lo sé, pero estuve 2 días en el hospital porque estaba malísima. Ujú. Y ahora estoy con el Prolia. Sí. Llevo 2, 2 inyecciones de Prolia. pero no he tenido efectos secundarios tan fuertes, pero dolores musculares Sí, eso he tenido entra- y sigo teniendo. Eso entra dentro de los efectos secundarios, del dolor No se articular. me terminan de quitar. O sea, yo todos los días tengo dolores musculares. Pero como dentro de todo lo que me han dado es lo que menos Claro, efecto es me que ha no hecho, hay mucha... Yo cuando la gente tiene miedo a empezar, es verdad que tampoco hay mucha variedad. Están los bifosfonatos, si dentro de ellos uno te ha sentado mal y el otro has hecho una reacción. Luego está el Prolia.
Yo imagino que habrá que esperar un poquito más a ver si tu cuerpo se acostumbra, ¿vale? Y si ves que no, o los dolores son muy fuertes y no ceden con un analgésico, pues deberías consultarlo con el especialista que te lo recetó. Yo ahora estoy en tratamiento con el endocrino, porque también soy diabética. Vale, Tengo una insuficiencia suprarrenal, más Ujú. aparte diabetes tipo 1. claro. Todo esto Tienes más- factores de riesgo, sí, claro. tengo factores de riesgo. Entonces, yo no quiero dejar de tomar medicación para la osteoporosis porque creo que soy muy joven todavía para pensar ya en las fracturas. Claro, date cuenta Pero- que cuando tienes una fractura tienes muchas más. Y luego aparte que las fracturas, bueno, sí es de muñeca, pero como tengas un aplastamiento vertebral, son súper dolorosas y limita mucho la calidad de vida del paciente. Algunos tienen que llevar incluso durante unos 3 meses un corsé rígido tipo Jewett, porque es que no pueden ni estar acostados. Entonces, yo daría un poquito más de margen al Prolia. Es un fármaco que, llevando una buena higiene bucal, es muy cómodo porque son 2 inyecciones. Lo puede tomar la gente que lleva diálisis, la gente que tiene insuficiencia renal. Entonces es muy cómodo. Date un poquito más de tiempo, a ver. Yo tomo la vitamina D, Sí, claro. una al mes, calcio todos los días, más esto ahora. ¿Crees que es suficiente para seguir así con este tratamiento, según tu criterio? A ver, cuando una persona tiene osteoporosis, hay que seguir el tratamiento, primero, tratamiento farmacológico. Segundo, dieta, ¿vale? Si tú tomas un suplemento de calcio de 1000, pues a lo mejor no hace falta cambiarte a tu leche enriquecida. Con tu leche normal y un yogur y el resto de dieta llegarías a los 1200. Luego parte la realización de ejercicio físico, ¿vale? Hay que realizar ejercicio físico, caminar, pesas, elíptica, ¿vale? Y luego, sobre todo, prevenir de las caídas y ciertas posiciones, ¿vale? Evitar, sobre todo, doblar la columna hacia adelante, ¿vale? Si tú haces yoga o haces pilates, hay rotaciones, eso no lo debes hacer. Entonces, es verdad que el hueso se regenera, pero necesita el tratamiento, dieta, ejercicio y prevención de caídas. Lo que pasa es que el hueso se regenera muy lentamente, va muy despacio. No es como cuando tienes una cefalea, me tomo un nolotil y se me pasa, no. Es un tratamiento, es una enfermedad crónica, son tratamientos a largo plazo. Entonces, tienes que seguir el tratamiento, claro que sí. Incluso si tú tienes el tratamiento del Prolia y tuvieras una fractura, tendrías que ir al especialista, en este caso al endocrino, porque hay tratamientos, por ejemplo, la teriparatida o el Evenity, si no hay ningún tipo de contraindicación, para sustituirlo, para ayudarte a formar hueso nuevo. Pero claro, ya tienes una fractura, ya tienes una osteoporosis grave. Por lo tanto, yo aconsejo a seguir el tratamiento. No sé si o querías preguntarme. No, a ver, yo quería, si tú consideras, con lo que yo te he contado de mis antecedentes, de mi historial, si esto es suficiente. Sí, claro. Tipo médica, o sea, sí, tipo tratamiento farmacológico, sí. Exacto. Tienes un Con el antirresortivo Prolia. que es para que fortalece el hueso, ¿vale? Estás con la dieta, estás con llevas vitamina D para absorber el calcio que tomas, con aporte de calcio. ¿Haces ejercicio? Ahora es que no mucho. Andar sí, porque del trabajo y eso. Tengo Caminar que andar. no es caminar, yo camino todos los días, voy al súper. No, es caminar media hora o 1 hora mínimo. Sí, bueno, sí. Eso de yo voy a hacer las cosas de la casa, voy a comprar, No. no paro, no, eso no es hacer ejercicio. 1 hora sí, porque yo vengo de Elche, entonces de mi casa al tren y luego venir aquí y luego irme otra vez. Vale, es andar, caminas media hora. Camino 1 hora todos los días fijo. Vale, para pues venir a entonces trabajar. estás haciendo lo correcto, llevas un tratamiento correcto y haces ejercicio, que no tienes que fumar también, No. ¿vale? Si hubiera empezado el tratamiento antes, podía haber evitado llegar a la osteoporosis cuando tenía la osteopenia, porque con la osteopenia no me dieron ninguna medicación para la osteoporosis. No lo sé, puede, pero eso ya es cuestión de criterio médico. Yo ahí no me puedo meter porque yo no soy la que receta tratamientos médicos. Eso es función del médico o del especialista. Yo ahí no te puedo decir si hubieras, porque no lo sé. Puede ser que sí, pero tampoco lo sé al 100%.
Yo ahí no te puedo ayudar. Pero bueno, yo creo que lo importante no es pensar si hubiera hecho esto, es estar conforme de que tú llevas un tratamiento correcto, ¿vale? De que estás haciendo ejercicio y que estás haciendo lo correcto. Que si tú, por desgracia, durante el tratamiento tienes una fractura, tienes que pedir cita con tu especialista para que te cambie el tratamiento, ¿vale? Si no hubiera ninguna contraindicación en tu analítica, ni estuviera contraindicado para cambiar de tratamiento, a un osteoformador o a un Evenity. Yo creo que te tienes que quedar con eso, con lo importante, que ahora estás con un tratamiento correcto, que te produce ciertos dolores musculares y dolores de articulaciones, que entra dentro de los efectos secundarios, que tienes que llevar una buena higiene bucal, ¿vale? Eso lo recomiendo, beber mucha agua y que, que estás haciendo lo correcto, eso es lo más importante. Lo otro no se puede cambiar, ¿vale? Entonces yo creo que no merece la pena insistir o pensar en si yo hubiera hecho esto, no, ya esto ha pasado, tú céntrate en la hora, en lo que estás haciendo correcto, y si tú por alguna, esperemos que no, pero por si desgracia tuvieras una fractura, tienes que ir a tu especialista para que te cambie el tratamiento, ¿vale? Porque el Prolia se quedaría corto, ¿vale? Eso es lo más importante. Gracias. ¿De acuerdo? Yo me estoy poniendo el Prolia, porque tengo 3 fracturas. La última fue la quinta vértebra y a raíz de ahí me la pusieron. Llevo 3 pinchazos, pero ahora en enero me la tenía que poner, pero me tengo que poner unos implantes porque me se rompió un diente. Entonces la he dejado de poner. Cuando yo termine... Tienes que volver a ponértela, sí. Cuando esté cicatrizado, sí. Y no hay contraindicaciones ninguna ni nada. No, cuando esté el proceso hecho y cicatrizado, no. ¿Vale? Pues que no demore mucho, ¿vale? Porque claro, si demoras mucho, pues claro, tienes riesgo de fractura. Pues claro, voy desde enero y esto por lo menos hasta mayo no me los van a poder terminar. Procura que no decirle al dentista de que no se demore mucho, porque tú tienes un tratamiento para una enfermedad que a lo mejor no tienes dolor, pero tienes una enfermedad crónica, ¿vale? Pero cuando esté cicatrizado puedes iniciarlo sin problema. Vale. Yo empecé primero con una rótula, nada, una simple caída. Claro. A los 2 años la segunda y a los 5 años, porque en el 2020 fue cuando, nada, una culaica, pero chiquitina. Claro, si son en por... casa. Claro. Y ahí estuve con el corsé, como he dicho. El rígido, ¿verdad? 3 meses. Claro, 3 meses. Con la pandemia que Sí, vamos. y hay mucha gente que incluso con los analgésicos normales no nota alivio, necesita opioide, nada, necesita o parches o necesita morfina, porque el dolor es muy intenso. Pero mucho. Lo que pasa que después... Y tarda mucho en quitarse, quiero decir. Mucho. Esos 3 meses tarda mucho en quitarse. La gente toma medicación y no nota alivio. Yo hasta principios de este año no me siento prácticamente bien. Que no me duele, que puedo andar, no puedo andar muy ligera por medio de las rótulas, pero ahora digo, pues, porque la dentista me dijo, uy, ¿qué estás tomando? Y se lo comenté y dice, no, entonces no te lo puedo hacer. Y he tenido que esperar 1 mes y pico para poder empezar. Pues procura que no se te demore mucho, ¿vale? Porque hay riesgo Ella de... me ha dicho que para mayo ya me lo podía poner. Pues cuando esté cicatrizado y esté todo bien, Sí, el Prolia. Vale. Igual te lo tiene que recetar el médico que te Me lo lo lleva la recete, médica de porque cabecera. son cada 6 Sí, meses. me lo tiene puesto en el tratamiento, vale. porque me lo mandó la especialista del hospital. Y estás tomando también vitamina D. Sí, vitamina D. Que Claro. la vitamina D, la que ha dicho la señora, que hay que tomarse 2 pastillas al día. No, lo que te diga tu médico. Quiero Me dijo decir, hay una. gente que le dice, según tu analítica y según tu evoluciones con los controles, Sí. hay gente que dice una mensual, otros uno cada 15 días. Cada tratamiento es Es un distinto. mundo. A ti lo que te haya dicho tu médico. ¿Tu médico te ha dicho una al mes? Pues una al mes. No, esa una al día. No, de esa será del calcio. La del calcio, la Que de Prolia. La Prolia, exacto. una cada 6 meses. Sí, el Prolia es una inyección cada 6 meses. Me Vale. pongo una... Sí, y el calcio una diaria. Sí. Lo que Vale. pasa es que después me mandó unas que me tengo que tomar 1 mes y después descansar otro mes, que es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y esas son 2 pastillas diarias, las 2 juntas con un vaso grande de agua. Pero es que no me lo acuerdo, sé. mira, nunca de ese nombre. No sé, no caigo yo ahora. Sí, y era porque, claro, tenía unos dolores en las rótulas de miedo. Y me han ido bien. Pero Claro. bueno, que todo ahora está todo Es verdad que paralizado. muchas veces cuando uno tiene fractura, los tratamientos quitan un poquito el dolor, ayudan también un poquito Sí. a quitar el No, dolor. no, sí, es que si no, horrible. Pero sí, las fracturas son muy incapacitantes y limitan mucho la calidad de vida del paciente. Mucho. Hombre, 45 días con la pierna así, desde la punta del dedo aquí.
y a los 2 meses justo la otra. Claro. Y 4 meses de rehabilitación. Bueno, pues nada, gracias. De nada. Bueno, pues nada. Vale. Sí, mi compañera Alejandra hablará sobre la artrosis. Vale. Pues nada, un placer. Que tengan buen día. Hasta luego. Ah, dime, que no me he ido todavía. Que estoy aquí. Aprovechese. No, sí, me da igual un poco. Dígame, bueno, espero digo poder que contestarle. entre las múltiples medicinas que he tomado yo y me han recomendado está el Prolia también. Sí. Entonces, cuando leí el prospecto... Sí, si uno lee el No he sentido jamás más miedo, ni en la película Sí. de los muertos vivientes, que leyendo eso. Sí. Es algo escalofriante. Entre ellos dice, como efecto secundario, que uno se quede frito en el momento. Entonces, mi pregunta A ver, yo es... eso así no lo he leído yo exactamente, pero Sí. bueno, es verdad. Pero mira, es igual que el paracetamol. El paracetamol a día de hoy es un fármaco súper seguro, bueno, a no ser que seas alérgico. Pero si tú te pones a leer todos los efectos secundarios, tiene también muchísimos. Entonces, si tú te pones a leer los efectos secundarios, no te lo tomarías. Tenéis que pensar que una persona con osteoporosis tiene una enfermedad. Es igual que si yo tengo una arritmia, me tengo que tomar un betabloqueante. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, pero me lo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque si me fracturo una vértebra o me fracturo 3 vértebras, mi vida cambia, pero a peor. Pero a peor. Y luego, aparte, que tienes que iniciar un tratamiento médico. Tienes una enfermedad crónica. Lo malo de la osteoporosis es que no produce dolor. Uno no sabe que la tiene hasta que se fractura. No es como el dolor de cabeza, que me duele la cabeza, me tengo que tomar la pastilla para que se me pase. No, lo otro no. Pero es cierto, yo aconsejo a todos mis pacientes que no abandonen el tratamiento, que si les sienta bien, si les sienta mal, que nos llamen, que pidan una cita con el especialista, que se valora si hay que cambiarlo. Y se cambia, muchas veces se cambia, no hay problema. Ya, a mí el reumatólogo me dijo que es que el medicamento que me ponía en ese momento, que era Esbrief, antes estuve con OFEB, yo tengo un síndrome antisintetasa, entonces podía provocarme fractura de la columna vertebral. Claro, es que hay ciertos Entonces, fármacos que producen ¿realmente hay una fracturas. casuística de eso? ¿O es un riesgo lejano? Porque la historia es que si es un riesgo lejano, prefiero vivir con la... No, yo con pienso la que cuando incógnita antes de arriesgarme a todas las cosas que pone el Prolia que me pueden pasar. Ya, pero el Prolia, yo, el tiempo que llevo en la consulta, no ha dado ningún problema a ninguna persona. Todo el No ha mundo dado, lo tolera ¿no? bien. Ya, No he ya. tenido Fíjate que el efecto secundario es cerrado de osteonecrosis mandibular, que es uno de cada 100.000. Yo no he tenido que suspender pedir una cita con el reuma para suspender el Prolia con ningún paciente, porque por regla general se tolera súper bien. A lo mejor con la teriparatida sí que hay gente pues que le produce ciertos efectos secundarios y se valora, pero con el Prolia no. Es un fármaco que incluso hasta 10 años se puede estar poniendo y que mejora la masa ósea, que está demostrado que funciona. Yo creo que cuando un médico te pone un tratamiento, no te pone un tratamiento por poner, te pone un tratamiento porque lo necesitas. No, si eso yo ya lo sé, claro. No me voy a poner Luego el por- paciente siempre tiene la opción de tomar o no tomarlo, pero luego, si tienes una fractura y no te has tomado el tratamiento, es muy tarde claro. Entonces, si el médico te pone un tratamiento, tienes que darle la oportunidad de iniciarlo, porque si te lo pones porque lo necesitas. No, ya he necesitado, llevo 4 facturas, o sea que necesitaba. ¿Y te estás poniendo el Prolia o no? Me he puesto una vez, ahora me toca otra vez y estoy dudando. Esa es la cuestión. Pero Claro. bueno, las fracturas me las he producido por castañazos serios, vamos, que no caerme de una escalera, en fin, cosas así serias, ¿no? No es cualquier cosa. Ya, pero a lo mejor, bueno, Entonces, nunca no se sé. sabe, ¿no? Lo que puede pasar si te lo hubieras tomado o no te lo hubieras tomado. Eso ya ha pasado y no hay que dar más vueltas. Pero bueno, yo te aconsejo que si te lo ha pautado, que te lo tomes. Vale. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Yo les estoy oyendo y muy bien, bien.
Pero yo pienso que yo estoy en la parte, es decir, a mí me gustan mucho los lácteos, me gustan mucho los quesos, me gusta mucho que hago bastante ejercicio. Entonces, yo a veces pienso, tomo la vitamina D, yo a veces pienso si no me estaré pasando de calcio, si no voy a hacer un cálculo renal. A ver, Entonces, bebo mucha agua, no sé, procuro, porque bueno, pues tengo 2 patologías crónicas y no quiero más. Y por lo menos desde hace unos años me estoy cuidando mucho, pero es que pienso que me estoy pasando con tanto calcio, porque como no me quiero quedar corta, pues y, nada. Y si hay algún problema, ¿puedo hacer por el exceso de calcio, puedo hacer cálculos renales? ¿Que tengo herencia de cálculos renales? A ver, Gracias. una ingesta excesiva de calcio no es beneficioso para el organismo, ¿vale? Además de que no es una dieta saludable, ¿de acuerdo? Entonces, que los niveles de calcio en sangre estén elevados puede dar problemas como, por ejemplo, estreñimiento, náuseas, cansancio, pero cuando los niveles de calcio están en sangre y en orina elevados, suele deberse a un trastorno de la salud, por ejemplo, un hiperparatiroidismo o cáncer, por ejemplo, y no a un consumo excesivo de calcio en la dieta, ¿vale? Entonces, tomar 4 vasos de leche al día, pues a lo mejor tampoco es lo más saludable porque te estás pasando de calorías. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no te va a provocar, yo creo que ningún problema de salud, porque yo creo que el calcio que provoca cálculos suele ser el de farmacia, ¿vale? El elaborado. Generalmente el calcio que se toma en dieta no suele dar ningún tipo de problemas, pero claro, tampoco es saludable tomar 1 litro o 2 litros de leche al día. No es beneficioso. No va a dar, por ejemplo, tener una hormona paratiroidea o tener un cáncer sí que te va a dar problemas elevados de calcio en sangre y en orina, que eso sí que son perjudiciales. Pero la dieta por regla general no. Lo que pasa es que no es equilibrada ni es saludable. No sé si me he explicado. De nada. Bueno, hasta luego.